En este tiempo mesozoico se llevó a cabo el origen del Golfo de México, que es de gran importancia para nuestro país. Voy a modificar un poco el programa para darles a ustedes una serie de ideas relacionadas con los métodos geológicos que se utilizan para poder llegar a los resultados de aquí ven esta cita de Stronley, 1981. La clasificación de las cuencas sedimentarias con base tectónica de placas. Es muy importante que tengan este libro. Bueno, la mayoría lo tienen porque es muy antiguo, es del 81, pero fue uno de los primeros libros donde se relacionó directamente el petróleo con la tectónica de placas. Una de las cosas importantes es que no es que no haya nuevas clasificaciones de las cuencas sedimentarias, hay muchas más, pero tiene la virtud de que utilizó los elementos básicos de la tectónica de placas y con base en ellos se sacó conclusiones que son de gran importancia desde el punto de vista de las cuencas modernas. Una de las cosas importantes que se tienen que tomar en cuenta es precisamente lo que corresponde a los fenómenos que podemos ver en lo que es la corteza terrestre desde el punto de vista de la tectónica. Lo que son precisamente las zonas precisamente de destrucción o de subducción. Se llaman de destrucción porque se tiene la subducción de una placa oceánica, ¿sí? Y que se destruye finalmente. Lo que corresponde precisamente a lo que son las cuencas relacionadas con fallamientos y lo que corresponde a los diferentes ambientes de intraplaca, o sea, en donde corresponde, aquí ven por ejemplo un adelgazamiento de la corteza y aquí se origina una cuenca, ¿de acuerdo? Entonces, en todas estas zonas, por ejemplo, la zona de spreading corresponde a lo que se llama una zona de rift, en donde se tienen dos partes de la corteza que se separan. Aquí en este caso se usan las flechas aquí marcadas, es la subducción de lo que es la placa oceánica que se mete por debajo del continente. Y lo que corresponde a lo que son las cuencas de transformación, corresponden a esto que vemos aquí. Este diagrama incluye todos los diferentes tipos de cuencas, pero de manera, como les dije, bastante simple, ¿sí? No es nada complicado. ¿De acuerdo? Una de las cosas muy importantes es precisamente ver cómo se lleva a cabo el proceso de la formación del piso oceánico. Lógicamente se utiliza precisamente lo que es la secuencia de Reynolds, si han seguramente oído hablar de Reynolds, quien nos dice que precisamente cuando existen condiciones antes de que comience la ruptura de la corteza por procesos tensionales, se lleva precisamente a una zona que denominó de doming, o sea, en donde la estructura de la corteza comienza a levantarse y va a formar un domo, que vemos aquí. Lógicamente, como se trata precisamente de rocas corticales, esto origina, para que esto suceda, es necesario que se lleve a cabo una serie de vallas que permiten precisamente que se pueda extender
una parte con la otra. Esto entonces trae consigo unas condiciones de drenaje que son muy importantes. En este caso, el drenaje es centrífugo. ¿Sí? Igual sucede en esta segunda etapa, que es centrífugo. Pero ya cuando se llega precisamente a lo que corresponde a la cuarta etapa, ya las condiciones ya no son en ese sentido, sino se invierten. Y esto es precisamente lo que muestra lo que es la interrelación entre lo que es el proceso tectónico con lo que corresponde al comportamiento que tienen las diferentes partes de la corteza que se está modificando. Esto es muy, muy importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque se fijan, en las primeras etapas, en la cuenca que se está formando, no hay generalmente aportes continentales. ¿Por qué? Porque el drenaje es centrífugo, es decir, va del centro hacia la periferia. Y al final, cuando ya se empieza a formar el piso oceánico, el proceso es centrípeto, es decir, va del exterior hacia el interior. Esos datos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten entonces darnos cuenta cuándo es que se tienen condiciones eminentemente marinas en una cuenca o en condiciones de transición, como serán en este caso, a lo que son los ambientes continentales. Esto es básico, pero básico, porque nos permite entonces ya relacionar no únicamente con cuestiones de flujo, en el sentido de lo que es la parte fluvial, con lo que es la parte ya de los bordes continentales en el desarrollo de lo que son las placas tectónicas. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen dudas, me detienen para que explique lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de acumulaciones de petróleo y gas se tienen en diferentes partes del mundo? ¿Cuáles son principalmente las principales tipos de procesos que permiten la formación de cuencas en donde hay petróleo? Es decir, no todas las cuencas que se forman tienen petróleo. Eso es muy importante. Principalmente se da en la zona precisamente donde se tiene una zona de subducción o de tipo divergente completamente. Ejemplos precisamente de estas cuencas son cuencas con relación cortical. El dato más importante desde el punto de vista de cuencas de este tipo productoras de petróleo es lo que corresponde a lo que es el Mar del Norte, que separa precisamente a Inglaterra, está Inglaterra, y aquí está toda la parte de la península Escandinavia. Aquí está la parte de los Países Bajos, en esa parte. Pues es precisamente en las partes marginales de lo que son las zonas tensionales, en donde se han encontrado yacimientos de gas y de petróleo, en esas zonas que vemos aquí. Esa cuenca es sumamente importante porque está relacionada de alguna manera con lo que es el Golfo de México. Vamos a ver eso. ¿De acuerdo? En el grano central, en esa parte de aquí, vean ustedes lo que se tiene, una zona completamente dividida en pedacitos, porque corresponde lógicamente a esta parte que estoy marcando aquí. En donde se lleva a cabo un hundimiento y el relleno de esa depresión por el mar. En ese proceso entonces se lleva a cabo
el depósito de la materia orgánica que va a ser la fuente o el origen del petróleo y del gas en esta región. ¿Sí? Eso corresponde precisamente a lo que es el graben central aquí en esta parte. Digamos precisamente a lo que es el graben vikingo. Se tiene una sección muy semejante, se fija, a la que vemos aquí, en esta parte, que se corresponde a otra parte del graben. El plasma central es el que está abajo, no, del otro lado, ahí, ese es el central. Ok. Es el central, ahí un poquito hacia arriba, es el central, y el vikingo sí, es hacia arriba. Sí, es cierto. Graben central, esta corresponde a esta parte de aquí, y esta parte de acá. En ambos casos pues, se caracteriza por lo que es el fracturamiento de la corteza y el hundimiento de la misma, ¿sí? en esas zonas. ¿Por qué el petróleo se encuentra en esos lugares? Porque primero existió el aporte de lo que es la materia orgánica en las rocas sedimentarias que estaban formando como depósito de relleno de lo que fue la parte del graben central que vemos aquí. Y dependiendo del comportamiento de esas rocas a lo largo de toda la zona de tensión, pues se tienen condiciones que son semejantes, no siempre iguales, pero sí semejantes. Por ejemplo, aquí en la parte central es que se tienen grandes yacimientos de lo que es la sal, un fenómeno muy semejante al que existe en México. ¿Sí? Aquí ven precisamente la sal. Es decir, que se trata de un ambiente marino, ¿sí? que estuvo con condiciones precisamente de posible evaporación, en el caso que se considere o se demuestre que la sal es de origen por insolación, por evaporación, porque vamos a ver que existe sal que no es precisamente por evaporación. Entonces, en este caso, sí se trata precisamente de eso, de corresponder a ese tiempo. Si se fijan, se trata de rocas triásicas en la parte basal, que son intrusionadas precisamente por sal en esta zona. Y en la parte superior de los domos se encuentra precisamente, como en el Golfo de México, una gran cantidad de elevaciones originadas por el impulso de la sal hacia la salida. La deformación entonces de las rocas superiores y como consecuencia la formación de yacimientos petroleros en esa parte. Pero si vamos hacia la parte de lo que es la zona central, un poco más al sur, entonces aquí ya no se encuentra la sal. ¿Sí? Tienen simplemente condiciones de tipo normal de hundimiento, en condiciones de tensión en lo que corresponde a las zonas marginales. Solo en algunos lugares, como vemos aquí, se encuentran algunos yacimientos importantes que fueron de los descubridores precisamente de lo que es el petróleo Brent, que es el petróleo que se sigue tomando como referencia para el precio mundial del barril precisamente. Entonces, en ambas condiciones se trata de una fosa tectónica originada por, como dijimos, por un proceso de distensión, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que es la composición de las diferentes unidades que se tienen entonces resultados también diferentes. Profesor, y entonces encontramos yacimientos con sal, es posible que, bueno, muy probable que encontremos hidrocarburos. No siempre, porque la sal es producto de un proceso de evaporación, o bien, como les dije, de sal que viene con lo que es una especie de salmuera, que viene en las zonas tensionales precisamente, que están conectadas a lo que es el manto terrestre. Entonces ahí hay una serie de fenómenos que se tienen que relacionar con el proceso tensional, pero también desde el punto de vista con lo que corresponde a las zonas de subducción. Aquí, por ejemplo, en esta parte, aquí,
En esta zona, entonces, tenemos el ejemplo de cuencas que son de destrucción cortical, ¿de acuerdo? En donde la placa oceánica se mete por debajo del continente, ese proceso de subducción. ¿Sí? Y una de las cosas importantes es que en estos lugares existen pocas condiciones de generar hidrocarburos. ¿Sí? Un dato curioso es que una zona de subducción con estas características es la cuenca de Perú. La cuenca de Perú está aquí. ¿Sí? Y ahí está precisamente en una zona de subducción. Pues cuando se encontró petróleo en ese lugar, estaba sorprendido todo el mundo, porque con base en tectónica de placas se consideraba que los lugares más favorables eran precisamente las zonas tensionales. Y cuando se dieron cuenta de que se trataba de una zona de subducción, pues entonces dijeron, entonces ya no estamos tan limitados en cuanto a la búsqueda del petróleo. En estos casos, si se recuerdan, se tratan principalmente de zonas de importancia minera. ¿Por qué? Porque precisamente en estas zonas de subducción se forma lo que es el magma, cuando se alcanza la profundidad precisamente de fusión de las rocas del mar, que subducen, del piso oceánico, que subducen, y entonces ahí se forma el magma, y el magma entonces va a ascender por ser de menor densidad para dar origen a lo que es precisamente un arco volcánico. Pero lo que es importante es que en ese tiempo no se pensaba mucho en que la placa que desciende es una placa que transporta una gran cantidad de materiales que no únicamente están relacionados con la fusión de la placa, sino con el agua misma de lo que sería el acarreo de estos materiales en la parte superior. ¿Por qué? Porque aquí precisamente en esa zona se tienen condiciones de ruptura de la placa que desciende, y ahí se acumula el agua marina, y se acumulan también los sedimentos que vienen del continente a la fosa. Como consecuencia, entonces, en esos casos se podría tener, sí, condiciones tectónicas, como por ejemplo en Alaska, en lo que corresponde a lo que es el frente que vemos aquí, de los prismas de acreción. Porque recuerden que esos materiales que se van depositando aquí se van comprimiendo y van dando origen a lo que son estas diferentes unidades que se llaman prismas de acreción. Y que en esos prismas de acreción se encuentran condiciones que permiten la acumulación no únicamente de materiales terrígenos pétreos, sino también de materia orgánica, continental y marina. Entonces, bajo ciertas condiciones muy especiales, como en el Golfo de Alaska, se tienen yacimientos de petróleo en esas condiciones. Pero en el caso de Perú, el proceso fue mucho muy diferente, porque se encontró el petróleo no en lo que son los prismas de acreción, sino que se encontró petróleo, que lo tengo aquí. No lo tengo. En lo que corresponde a lo que fue el antiguo delta, eso es lo que estoy diciendo, el antiguo delta del río Amazonas. Claro. Cuando precisamente no se había roto la Pangea. Cuando estaba la Pangea junta, América del Sur y África, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿sí? Cuando estaba junta, en donde ya existía el Amazonas, pero ¿dónde desembocaba? Hacia lo que es el este, ¿no? ¿Quién habla? Hacia lo que es el este, ¿no? Iba en dirección contraria. Sí, muy bien. Entonces, el río Amazonas nacía en África y iba a América del Sur.
¿sí? Y desembocaba en América del Sur, en el borde continental, perdón, en el borde marino, ahí en lo que es la zona del Taica. ¿Se aclaró? ¿Sí? Y recuerden que entonces ya desde ese punto de vista, estas condiciones pues sí marcan que tengan petróleo, y la prueba es que sus yacimientos son principalmente de ese fenómeno. ¿Cómo se sabe eso? Porque la sismología demostró que el río Amazonas primero se depositó de oriente a poniente. Luego, cuando vino la separación de los dos continentes, ¿qué sucedió? Se dividió en dos partes el río Amazonas. Una parte se quedó en lo que es actualmente la parte de Níger, y la otra parte es el Amazonas que conocemos. ¿Y dónde desemboca actualmente el Amazonas? ¿En dónde? Es en Brasil, ¿no? ¿En dónde desemboca? Es en Brasil. En Brasil, miren, aquí está. Originalmente cuando estaban los dos continentes unidos, este estaba aquí, en esta parte. Y aquí está el río Amazonas, la desembocadura actual. ¿Sí? Bueno, pues cuando estaban los dos juntos, entonces nacía el Amazonas acá, en esa parte. Cuando se separaron, entonces quedó esto como lo que es el río Níger. Y aquí el río Amazonas, en esa parte. Pero ya no desembocaba acá, sino ¿dónde? Aquí. Okay. Se invirtió por completo todo el sistema debido a la tectónica de placas. Por su fusión cambió el rumbo del río. Sí. Cambió por completo, todo tectónicamente. Y eso fueron los sismólogos que hicieron una sección desde aquí hasta acá. A mí me tocó verla en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Tierra de la Universidad. Allí el doctor Kulba estaba impartiendo un curso de estratigrafía de secuencias, y en ese curso de estratigrafía de secuencias él formaba grupos de 5 personas máximo para que trabajaran en conjunto. Él venía y nos daba la cátedra, nos ponía un problema y ya se iba. Decía, vengo en tantos meses, en tales horas, y aquí nos vemos para ver qué hicieron ustedes con relación al problema que les voy a dejar hoy. Y un día, cuando regresó con uno de esos problemas, llegó con un registro sismológico más grande que todo lo que es el borde de este salón. Enorme, de veras, un rollote enorme. Y entonces nos dijo, a ver, ¿qué ven ustedes aquí? Bueno, pues estamos viendo precisamente condiciones de sedimentación. Sí, muy bien, y se nota muy claramente, sobre todo en la parte más superior, pues sí, efectivamente. Pero ahí dijimos, pero oiga, pero aquí se ven 2 sistemas de depósito, pero como eran sedimentos fluviales, entonces conforme fue avanzando el río, iba dejando su huella perfectamente de avance. Entonces, le decíamos, es que la parte de abajo está indicando que era un río que avanzaba. Sí, muy bien, dijo, muy bien. ¿Y qué río era? ¿Qué río era? Pues no sabemos. Entonces fue cuando nos dijo, a ver, piensen en tectónica de placas. Entonces dijimos, aquí está muy bien. Y ahí estaba entonces ya en la parte superior el regreso. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Las marcas de avance del río se notaban en el sentido completamente opuesto. Entonces nosotros pensábamos que era pues, alguna situación muy caótica, y no, pues era precisamente la sección esa que vimos de Amazonas.
Y entonces eso explica por qué aquí, en estas condiciones, se tiene petróleo. Porque fue el antiguo delta del río Amazonas, que era además más grande que el de ahora. Y dice que había comentado que creo que en África también se encontraba esa parte unida, ¿no? Y que se encontraba lo que es en la parte de Níger, si no. ¿En dónde? En Níger, si no me En, escucho mal. aquí en Nigeria. Níger. Y en esa parte no hay Sí, petróleo, ¿sí? es que esta parte estaba aquí, precisamente aquí. Es Eso que está aquí es esto. Ahora pues aquí se tiene el delta del Níger y el delta del Amazonas está aquí. Sí, sí. Entonces eso es un caso muy especial en el sentido de aplicar tectónica de placas en todo lo que uno pueda aplicar. Pero hay que tener presente entonces los procesos de tectónica de placas para poder pensar en esos resultados. Entonces, les decía, estas zonas de subducción son precisamente zonas en donde se tienen principalmente condiciones magmáticas, por eso son zonas típicamente de importancia minera. Pero en el caso de Alaska existe esa situación de que estos sedimentos depositados aquí le dieron origen a estos prismas de presión. Los prismas de presión tenían entonces condiciones de roca generadora y generaron aquí petróleo, de tal manera que eso corresponde a esta sección que ven ustedes aquí abajo, en la parte de Alaska, en esta zona. Bien, ¿tienen preguntas? Otra zona precisamente de importancia es la cuenca pues es la cuenca que acabamos de ver de Coquín, de Alaska, esta que vemos aquí, en esta zona. Está en la parte acá, en lo que es el océano Ártico. Y allí Estados Unidos tiene yacimientos muy importantes que ya le han servido mucho también para poder poner Estados Unidos el precio del petróleo y todo lo demás. Entonces, en esta parte, digamos, aquí están precisamente los yacimientos correspondientes. En zonas de lo que es un margen continental inactivo de la cuenca de Gabón, heredado de una cuenca de Rift. El petróleo se encuentra también pues, en zonas de Rift, principalmente a nivel mundial, pero en zonas de tipo tensional, recuerden. Aquí lo importante es su relación con las condiciones continentales, porque con base precisamente en esas cuencas de Rift se tienen condiciones de separación que generalmente no son iguales en un margen y el otro de la cuenca. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la separación de dos cuencas, de dos placas, no es completamente uniforme, sino que hay diferencias a veces. Y esto pues, entonces permite pues, relacionar estos depósitos que vemos aquí otra vez aquí con sal, si se fijan. Vemos aquí, son diapiros en zonas de separación tropical. ¿En dónde se encuentran en el mundo las provincias más grandes de petróleo? Aquí están. Se encuentran aquí en la parte sur de Norteamérica, desde México hasta Canadá, en esta parte de aquí. ¿En dónde más se encuentran estos yacimientos? Aquí está Coquín, que vimos hace un momento. Aquí está el Mar del Norte, con el que comenzamos la plática de hoy, en esta parte. En esta parte que vemos aquí, que corresponde a lo que es la parte del norte del Mediterráneo, en esta zona en donde se tienen los primeros yacimientos de petróleo del mundo, se localizaron precisamente aquí, en la parte baja del Cáucaso, en esa parte. Por cierto, aquí saliendo a la derecha, donde está este plano aquí, hay un plano muy importante que no sé si lo han visto, a lo mejor sí lo han visto, pero no lo han observado. Tiene datos muy importantes sobre lo
que estamos viendo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de sismología, en donde aplicaron la sismología y donde fue proporcionando datos que permitieron descubrir los grandes yacimientos. ¿Sí? Entonces aquí se ven, sí, a 2 metros de la salida. Vean de vez en cuando. ¿Sí? Bueno, pues ven, todas estas localidades, ¿sí?, son localidades relacionadas precisamente con la tectónica de placas. Y todas ellas están precisamente relacionadas con yacimientos de grandes dimensiones, como el que vemos aquí, que sería la continuación de acá de Perú, en esas condiciones. Todos ellos están entonces en zonas tensionales. Eso también es muy importante. Aquí también son zonas tensionales. Y muy a menudo la forma de los yacimientos nos está indicando con qué tipo de fenómenos de la tectónica de placas podemos relacionar un yacimiento. Aquí están, son bordes de placas con cuencas petroleras, con campos gigantes de aceite y gas. Es una reciente, es FK Nord, 1985. Bueno, pues esto es importante porque nos están indicando precisamente lo que son los procesos tectónicos de separación que estamos viendo. Esto que vemos aquí está relacionado con lo que corresponde a la parte del origen del Golfo de México, sus consecuencias en lo que corresponde a la parte del borde de Estados Unidos, en esa parte. ¿Sí? Y acá también en las zonas tensionales. Pero estos de aquí son muy importantes porque nos están marcando precisamente esos alineamientos tensionales que están marcados por la tectónica de placas desde lo que corresponde al Triásico principalmente. Otro método que